Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. ¿Qué hay detrás de un agente conversacional que acompaña a los estudiantes? En este episodio vamos más allá de la interfaz para explorar las entrañas del motor conversacional, su arquitectura, las decisiones de diseño, los flujos de datos y los algoritmos que lo sostienen. Nos sentamos a conversar con una universidad aliada que no solo lo implementa, sino que ha abierto sus planos para analizarlo críticamente. ¿Cómo se construye un compañero virtual de aprendizaje? ¿Qué implica traducir objetivos pedagógicos en la lógica algorítmica? Prepárate para una charla técnica donde desmontamos las piezas, evaluamos los límites y entendemos desde dentro cómo la inteligencia artificial está reconfigurando el acompañamiento educativo. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Para los que no nos conozcan, mi nombre es Miguel Molina, yo soy CEO de Analyticus y nosotros apoyamos a las instituciones educativas con sus principales retos a través del uso de la analítica avanzada y la inteligencia artificial. Comenzamos. Muchas gracias, Ailén, y bueno, muchas gracias a UTEL por la invitación. Pues como Ailén comentó hace unos segundos, la inteligencia artificial está cambiando el juego. Y con eso en mente, quisiera arrancar esta charla con un pequeño video que dura un par de minutos, pero me parece que habla muy bien de la transformación que estamos esperando no les diría en el mediano plazo, sino hoy. Así que vamos a correr el video rápidamente. Artificial intelligence isn't coming, it's here. It's the defining technology of our time. But it's human ingenuity that makes it so powerful. Jane started losing her vision when she was 12. California Street. She uses Seeing AI. I crept down the stairs and out the door, which enables her to read and navigate her world. Microsoft AI is helping farmers adapt to climate change. We can use technology to help feed the world without wrecking the planet. Enabling wildlife conservation. The ability to use AI really democratizes science. WildMe uses images from any source to help study endangered species. And creating new ways for people with hearing loss to communicate. I want the exact same information that my hearing friends have. It's more than just imitating intelligence or sounding like a human. Microsoft AI is changing every industry, from healthcare. And now you can see these finite details, the relationship with many structures. To engineering. And telecommunications. We are using artificial intelligence to change the way we are relating to customers. AI lets us put people first. The Microsoft tools really enabled us to breathe digital life into an iconic brand persona. The product that we make is not a thing in a box. No. Microsoft AI empowers others to create experiences and potential. This is just the beginning. Artificial intelligence, it's just opened up this whole world. The future we invent is a choice we make. Pues muy bien, con ese video, que evidentemente es de un fabricante, pero me parece que transmite muy bien por lo menos dos mensajes. Uno de ellos es que todas las industrias están cambiando, y el segundo es que no es un tema de futuro, sino es un tema de hoy. Y con eso les quiero dar la bienvenida a la era de la inteligencia artificial. La charla la romperé en tres bloques. El primero, pues desmitificaré algunos conceptos de la inteligencia artificial que a veces utilizamos de manera indistinta, como para ponernos todos en la misma página. Después llevaré eso a presentarles algunos casos reales, casos de uso en los que se está trabajando, y cerraré la charla un poco con esta misma idea que acaba de compartir el video de la inteligencia artificial. No es solo una herramienta, sino se puede convertir en una extensión de nuestro potencial. Pues bien, ¿por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial? La realidad es que estamos hablando hoy de la inteligencia artificial porque se ha dado una tormenta perfecta. ¿Y a qué me refiero con una tormenta perfecta? Bueno, hace
poco más de una década, se empezó a acelerar la capacidad que teníamos de procesar datos. Esta capacidad y el abaratamiento para poder almacenar la información, pues generó grandes volúmenes de datos. Cuando esto se multiplica por una conectividad que nunca antes habíamos tenido, pues empieza a acelerar, ¿no?, este caldo de cultivo extraordinario, donde pusimos el último ingrediente hace 5 años, y fue la pandemia. Y la pandemia justamente nos dio un acelerón potencialmente de varios años, en donde todos empezamos a generar datos como nunca lo habíamos hecho, de manera remota, desde nuestras casas, estudiando o trabajando. Este caldo de cultivo, pues, acelera lo que hoy le estamos llamando inteligencia artificial, y es la razón por la que hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Pero bueno, ¿cómo empieza esta historia? En la década de los 50 se utiliza este concepto por primera vez, un concepto un poco más filosófico que otra cosa, para pensar en cómo las máquinas podrían replicar el pensamiento humano. Del 56 a finales del siglo XX, cae pues lo que en el mundo de la inteligencia artificial le llamamos muchos inviernos, ¿no? Donde no se habla la inteligencia artificial va a venir, pero no llega. Pero al final de la década de los 90 empieza a popularizarse esta técnica de Machine Learning, que no es otra cosa más que utilizar información histórica para que la máquina nos ayude a identificar patrones y con esos patrones poder hacer una predicción. Empujamos un poquitín en el futuro y se crea este concepto del aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo, la gran innovación que tiene es el uso de redes neuronales como una técnica especializada para grandes volúmenes de datos que intentan simular como hoy los humanos procesamos la información, donde está esta lógica de neuronas que tiene una salida y que se sigue procesando a través de diferentes redes. Pero bueno, llegamos un poco al presente y surge este concepto de inteligencia artificial generativa, que es pues seguramente el concepto dentro del mundo tecnológico que más ha democratizado de manera tan acelerada el acceso a la tecnología. Si hoy pensáramos en qué industrias se están transformando, nos faltarían horas para dar todos estos ejemplos. Desde el retail, salud, farma, industria, marketing, ¿no? Absolutamente todas las industrias, incluyendo la educación, de la cual ahora invertimos unos minutos, se está viendo transformada. Y la realidad es que el integrar la inteligencia artificial dentro de nuestra plataforma, nuestra industria, ya no es una opción, es una necesidad, y los que no tomemos ese camino, rápidamente pues quedaremos obsoletos. Hablando un poco de educación, que es el espacio en el que analíticos nos desenvolvemos. Los voy a llevar rápidamente a dar un viaje en el tiempo. Si en la educación hoy pasáramos por una máquina del tiempo a una clase de hace 500 años, la realidad es que la dinámica que encontraremos es muy similar a la que hoy vemos, ¿no? Un erudito, un sabio, un docente impartiendo el conocimiento a un grupo de estudiantes. Empujamos esa dinámica a la era de la revolución industrial y evidentemente en un sentido de buscar democratizar la educación, pues empacamos a todos los estudiantes, ¿no? Y eso nos lleva a tener que tener contenidos similares para todos los estudiantes. Hoy tenemos la gran oportunidad, gracias a la inteligencia artificial realmente, de despaquetizar esta lógica y tratar al estudiante como un ente único con características únicas de aprendizaje y con intereses únicos de aprendizaje. Hablaremos de esto un poco más en unos minutos. Pero hoy, el año 2025, ¿cómo se está utilizando la educación? ¿Y cuál es la percepción de los que están utilizando la inteligencia artificial en este sector? Bueno, los líderes de la educación, y por esto voy a ir bastante rápido, pero los líderes de educación, 37%, dicen, bueno, deberíamos utilizar inteligencia artificial para mejorar los procesos y la eficacia. 34% piensa que para dar acceso de manera mucho más egalitaria. ¿Cómo lo ven los profesores? 24% están utilizando ya hoy inteligencia artificial para crear nuevos programas, para crear tareas, lecciones,
material que soporte lo que van a compartir con los estudiantes, 22% para hacer brainstorming, 20% para simplificar ideas complejas y poderlas transmitir a los estudiantes. Pero los estudiantes, ¿cómo lo están utilizando hoy? 35% para sumarizar, ¿no? Para simplificar o sintetizar la información, 32% para hacer brainstorming y tener como un punto de arranque, 29% para obtener respuestas o información más rápidamente. Ahora, pintando este escenario, ¿qué preocupa en el sector con la inteligencia artificial? Bueno, para los líderes, 24% opina que les preocupa el incremento en el plagio y en hacer trampa. El 21% en no tener los recursos para poder afrontar este cambio. Si hablamos de los profesores, a 42% pues, les preocupa que esto genere plagio, genere, ¿no? Como hacer trampa. 34% ser sobredependientes de estas herramientas. Y a los estudiantes, 52% les preocupa que se les acuse de plagio y de hacer trampa. 48% de sobredepender de estas herramientas, 30% de, al ser estos modelos estadísticos, pues tener información errónea y interpretarla de manera errónea. Esto es un poco cómo se está utilizando la inteligencia artificial, pero ¿cómo podemos llevar estos conceptos a casos de uso que ya hoy se están utilizando y mucho más tangibles? Yo les voy a compartir 3 casos de uso. Uno, para poder identificar a través de inteligencia artificial cuando un estudiante está en riesgo. Otro, para poder apoyar a los estudiantes a maximizar su empleabilidad. Y uno más, para poder mover la aguja del aprendizaje. Muy rápidamente. Un estudiante está en riesgo o no está en riesgo, está dejando una cantidad de huellas digitales a lo largo de su jornada. Estas huellas digitales, como les compartí hace un momento en que era la Machine Learning, estas huellas digitales se procesan por estos modelos para identificar patrones de chicos que han estado en riesgo o que han reprobado materias o que han abandonado, para posteriormente, al identificarlos, lanzar intervenciones personalizadas. Es un caso de uso bastante común, bastante acotado. Esta imagen que ven aquí, evidentemente generada con inteligencia artificial y que parece un poco futurista, la realidad es que ya no es nada futurista. Hoy ya hay empresas, entre eso Analyticus, que con este tipo de soluciones interactuamos con los estudiantes en riesgo a través de asistentes virtuales en un chat, a través de WhatsApp o a través de otros canales. Así que dentro de nada, pues este mundo en donde se interlape la robótica con la inteligencia artificial, pues veremos una cantidad de cambios dramáticos en cómo interactuaremos con la inteligencia artificial. Segundo caso de uso y que nos toca fuertemente en la charla de hoy y en la feria en la que estamos. Seguramente ustedes han escuchado este concepto japonés de Ikigai. Y Ikigai, véanlo como esta intersección entre lo que nos gusta, para que somos buenos, lo que el mundo necesita y por lo que están dispuestos a pagarnos, ¿no? Ikigai se traduce burdamente como la razón de ser o sentido de la vida. Nunca antes, como ahora, habíamos tenido oportunidad en que una tecnología nos permitiera alinear estas 4 cosas. ¿Cómo se lee esto? Bueno, una de las preguntas que tienen los estudiantes que van a entrar a educación superior o que ya están en educación superior es, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? Y esa pregunta después va acompañada por otra pregunta y es, bueno, si entro a esta carrera, si tomo estos cursos, estas microcredenciales, estos certificados, ¿qué competencias voy a desarrollar? ¿Qué competencias estoy desarrollando en mi experiencia profesional? Esto por un lado. Y por el otro, en paralelo, el mercado está con un apetito voraz por ciertas competencias. La inteligencia artificial hoy nos permite unir estos dos mundos para identificar rápidamente cuál es la brecha para que yo maximice mi empleabilidad. ¿Qué competencias tengo? ¿Qué competencias pide el mercado? Al identificar la brecha, la institución educativa se vuelve muchísimo más relevante en entregarme exactamente pues, qué cursos debería de tomar, qué certificaciones debería de tomar y que estén alineadas justamente
con este concepto de Ikigai. Tercer ejemplo, y que es un ejemplo que a mí me gusta porque realmente intenta mover la aguja del aprendizaje. Haré un tecnicismo muy rápidamente y hablaré de este problema de 2 sigma que identificó Benjamin Bloom en los años 80 y muchos quizá hayan escuchado hablar de este pedagogo por la famosa taxonomía de Bloom. Pues bien, ¿esto cómo se entiende? La línea que ven, la campana que ven de color morado, pues es la relación de un docente con 30 estudiantes y es el desempeño esperado del grupo, ¿no? Se comporta pues como una campana muy regular. Lo que Bloom decía es, bueno, si en lugar del docente impartiendo este contenido, el estudiante toma el control del aprendizaje y el docente pues un rol más de moderador, logramos mover el desempeño un sigma hacia la derecha, es decir, el desempeño de los estudiantes de manera general se desplaza. Ahora, ¿qué pasaría si cada estudiante tuviera un profesor, tuviera un docente dedicado? Evidentemente aquí Bloom lo que dijo fue, bueno, esto es imposible, no podemos tener, no dan las tasas para tener un docente para cada estudiante. Pero si eso se lograra tener, pues es la campana que ven de color verde, en donde un estudiante promedio se vuelve un estudiante de alto desempeño. Poco se imaginaba Bloom en los años 80 que hoy podríamos acercarnos a otorgar ese tipo de experiencias a través de asistentes virtuales que acompañen al estudiante uno a uno, de manera pedagógica y manera disciplinar. Esto todavía está en unas fases pues, relativamente embriónicas, pero ¿cómo funciona? Nosotros como estudiantes estamos dejando una cantidad de huellas en diferentes sistemas, en Microsoft Teams, en el LMS, ¿no? en la plataforma de Intel, en todos los diferentes sistemas con los que interactuamos. Esos datos se procesan y nos permiten, por un lado, interpretar cómo aprendemos y por el otro lado, qué aprendemos. Y con esta interpretación, en este caso Emilia, que es nuestro asistente virtual, pues elige mensajes y contenido para acompañar al estudiante de manera personalizada, como nunca antes había ocurrido. Seguramente estos dos ejemplos no se leerán muy bien, pero lo que estamos viendo aquí es, del lado derecho, es el asistente acompañando a un estudiante que está aprendiendo álgebra y del lado izquierdo acompañando a un estudiante en el desarrollo de competencias pedagógicas. Bueno, ¿y ahora qué? Para cerrar, ¿cómo vuelvo realmente la inteligencia artificial mi aliado? El mensaje clave que les quiero dejar, o uno de los mensajes claves, es que estamos viviendo un momento sin precedentes. El mundo es más plano que nunca y la oportunidad nunca había sido mayor. Si viajamos en el tiempo y vemos la competencia que tenían nuestros ancestros, pues era mucho más tribal, mucho más en círculos pequeños, en comunidades. Hoy competimos con el mundo. Y no es necesario ir a empresas con miles de empleados para tener colaboradores en decenas de países. A empresas pequeñas, como somos hoy Analyticus, tenemos gente en muchos países, justamente porque tenemos así acceso al mejor talento. Así que la competencia es absolutamente plana. Hay un filósofo digital que se llama Jason Silva y este amigo desarrolló un concepto que me parece fantástico y le llama la evolución cognitiva. Y lo que esto significa es que a lo largo de la historia, los seres vivos nos hemos adaptado a las condiciones del ambiente. Pero ahora tenemos la capacidad de evolucionar de manera diferente porque la inteligencia artificial le ha dado superpoderes a nuestra capacidad cognitiva. Es decir, nuestra imaginación que estaba supeditada a lo que vivíamos no tiene mucho más esos límites. Y esta evolución cognitiva pues se apalanca de que la inteligencia artificial no la debemos de ver como una herramienta. Y haré un poco énfasis en esto en unos segundos, sino más como un colaborador que nos permite ver más allá de lo que podemos percibir y analizar. Imagínense la capacidad que hoy tienen para analizar datos solamente insertándolos en la inteligencia artificial y pidiéndoles ese análisis, o crear arte, o imaginar soluciones a problemas complejos. Vean la tecnología como esta capacidad de extender nuestras capacidades. Y no solamente extenderlas, sino amplificar nuestra capacidad. En esta metáfora del colaborador, seguramente todos recordarán a Pepe Grillo en el hombro. Evidentemente la metáfora original pues, busca interpretar a la conciencia. Pero imaginen ese colaborador
más como un amplificador de nuestro pensamiento, en donde este concepto que escuchamos mucho, en donde la inteligencia artificial busca reemplazar a los humanos, yo creo que a diferencia de eso, lo que busca es ayudarnos a exponenciar nuestra capacidad para descubrir patrones, para generar soluciones únicas. Si yo pudiera darles una invitación hoy, sería en que piensen en este colaborador como esta capacidad de análisis y velocidad que nunca antes habían tenido para atacar sus proyectos o retos. Una idea más, y tiene que ver con la ecología de las ideas, valga la redundancia. Piensen en las ideas como organismos vivos que cambian, se adaptan y se enriquecen en entornos colaborativos, ¿no? Y esto es parte de la idea de por qué somos mucho más eficientes los humanos cuando estamos compartiendo con otras personas, justamente por esta evolución que tienen las ideas, esta adaptación que tienen las ideas. Bueno, la inteligencia artificial nos permite tener ese feedback loop para temas específicos como la investigación científica o el diseño, algún reto en particular, donde las ideas mejoran y se adaptan continuamente gracias a esta interacción. Y esto es claramente una muestra de cómo la inteligencia artificial puede desafiar nuestras propias ideas. Poco ya en tono de cierre, les quisiera dejar una tarea el día de hoy, y es que visualicen, hagan este ejercicio introspectivo de cómo la inteligencia artificial puede ser una plataforma para amplificar sus propias ideas. Imaginen sus proyectos personales o los problemas de su comunidad. ¿Cómo podrían abordarlos con inteligencia artificial? ¿Cómo la inteligencia artificial les puede ayudar a experimentar y explorar a una escala que nunca antes habían imaginado? A nivel personal, y un poco la filosofía de Analyticus, es que la inteligencia artificial no solo es una herramienta tecnológica, sino que podemos hacer que sea una extensión de lo que significa ser humano. Y en este sentido, imagínense un futuro en donde ustedes y la inteligencia artificial puedan co-crear soluciones y oportunidades que nos beneficien a todos. Sin mucho más, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info@analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.